Vale, decir también, todo lo que acabo de decir, pues bueno, deja de ser un poco teórico o de cultura general. Decir, ya que lo había dicho también en el curso, que es un lenguaje estructurado. Quiere decir que tiene una estructura fija, un int, ¿vale? Un int main, esa función principal main, donde es lo primero que ejecuta. Cuando ejecutamos un ejecutable, lo primero que busca es el main. Y a partir de ahí va buscando otras funciones. Es un lenguaje compilado. Bueno, decir antes que el lenguaje estructurado, ¿qué no es un lenguaje estructurado? Por ejemplo, el BASIC. De hecho, es todo lo contrario. ¿Vale? Vale, es totalmente distinto. Aunque sí que es verdad que el lenguaje BASIC últimamente no, se empezó a programar también el BASIC de manera de intentar estructurarlo lo máximo posible, y todos han seguido evidentemente esa misma filosofía. Es un lenguaje compilado, es decir, nosotros lo que escribimos el ordenador no lo entiende, tiene que pasar por un proceso, ¿vale? Donde hay una serie de etapas donde se hace un preprocesamiento. Lo que hace es limpiar el código en el primer paso, es decir, quita los comentarios, las líneas en blanco, mira a ver que haya no errores de sintaxis, luego crea un código objeto que no deja de ser el mismo código que hemos puesto nosotros, y luego lo que hace es enlazarla con las librerías, con la stdio.h, las que hemos incluido, porque tiene otras funciones que necesita, y todo lo pone todo junto y crea un ejecutable. Para eso es un proceso que es de compilación. Luego están los lenguajes que son los interpretados, como el BASIC, es decir, escribimos una instrucción y esa instrucción, cuando le damos a ejecutar, la interpreta y la ejecuta directamente. Entonces, a la hora de trabajar, uno de un lenguaje que no sea compilado, evidentemente va a ser más rápido de crear, porque a la hora de una vez creado lo puedes ejecutar, aunque ahora los ejemplos que estamos haciendo son muy pequeños y no hay diferencia. La compilación es muy pequeña, muy rápida. Pero en un lenguaje interpretado, nada más darle, se ejecutaría. Pero a cambio, como tiene que interpretar cada instrucción, es más lento en su procesamiento. Por ejemplo, Java no deja de ser un lenguaje compilado, porque una vez que lo hemos creado el código, tiene que pasar por una fase de compilación y luego es interpretado por la máquina virtual Java. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues el de compilación, evidentemente, como me dijo mi profesor, si queremos hacer que se abra una ventana, y bueno, la que está en C, que esté en C o que esté en Java. De hecho, están en C programadas porque C es muy eficiente en espacio de memoria, y eso antes iba caro, y está encapsulado y no necesita máquina virtual para que se pueda ejecutar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para un Airbag tiene que ser sí o sí lenguaje C. ¿Por qué? Porque si te metes un piñazo, una hostia con el coche, tú quieres que el Airbag salte nada más métete la hostia, y no a los 4 o 5 minutos, que puede ocurrir con otro lenguaje, si está programado con otro lenguaje. Bueno, lo que tiene, como ya hemos dicho, tiene una función principal, que es el main, ¿vale? Que es lo primero que ejecuta un programa lo primero que busca un programa cuando lo damos a ejecutar. Es un lenguaje que se basa mucho en funciones, es decir, todo es una función en sí, o la mayoría es una función. De hecho, el programa en sí es una función, se llama la función principal, y luego acude a otras funciones, ¿vale? Luego, las directivas son lo que está en la cabecera, los include, los define, que no hemos visto, y otro tipo de cosas que veremos más adelante con C++. ¿Qué tipos de datos tiene C? Pues bueno, ya hemos visto los enteros, los de tipo char, los float también, no sé si hemos llegado a verlo en algún ejemplo, y también están los doublet. El int son enteros, el char de tipo carácter, que podemos formar cadenas de caracteres, y el doublet es la precisión del float,
o sea, es decir, de lo coma flotante, o sea, el número decimal con X decimales, el doble con el doble decimales. Voy a cortar el vídeo aquí y continuaré grabando una segunda parte para que no se alargue más el vídeo. Bueno, continuamos. Vemos también, por ejemplo, que las funciones está compuesto por funciones de sistema, es decir, el printf, scanf, el get, me faltan los paréntesis aquí, el fget, ¿vale? Estas funciones, ¿vale? Son ya, no dejan de ser códigos que otros desarrolladores ya los han programado y están disponibles en las librerías que nosotros llamamos en lstio.h, stdelive, conio.h, etcétera, etcétera. Y nos sirven a los programadores para no tener que volver a reinventar, como se dice, la rueda. Es decir, si queremos imprimir por pantalla y ya se ha logrado con la instrucción printf, pues ya no hay que volver a inventarlo. Para eso sirve. Bueno, la síntesis, como hemos visto, es tiene primero hay que poner primero los includes, o sea, las llamadas a las librerías, hay que mínimo la estándar. Luego hay que poner los prototipos de las funciones. Todas estas tienen que terminar con punto y coma. Luego viene la función principal. Después de la función principal, que no deja de ser o es de tipo void o es de tipo int, la palabra reservada main, luego entre paréntesis serían los argumentos que recibe, que en este caso no hemos trabajado nada con ello, y luego entre llaves, que es este símbolo de aquí, no sé si podéis verlo, ¿vale? Este es lo que es el cuerpo de una función en sí, y es lo que se ejecuta. Y una función principal, este es el cuerpo, sería lo que está entre medio de estas llaves. Luego, después del main, vendrían las funciones de usuario, que tienen que tener el prototipo antes y tienen la misma estructura, o de tipo void, que es decir, la que no recibe no devuelve ningún parámetro, o las de tipo int o char o lo que sea, float o double. Y luego luego, ¿qué más? Bueno, veremos más adelante cómo son las distintas instrucciones para su síntesis, ¿vale? O sea, la manera en cómo se pone.